En este vídeo os traemos los libros que hemos leído durante el primer trimestre de 2025. Resumen de lecturas del 2025. Amor Towles, Mesa para dos, Editorial Salamandra 2024. ¿No lo tienes? No lo tengo. Con la tortura que me haces de ir a por todos y no sé qué. Comienzo con el último libro que he leído en ese primer trimestre del 2025. Os confieso que tenía prejuicios con este autor americano de Boston. Sabía que Amor Towles había escrito Un caballero en Moscú, que vale. bastante, ¿no? Se ha escuchado bastante, pero bueno, lo que os digo, no me va a gustar esto, justo por ese prejuicio de cuánto se oye hablar de él, pero os confieso que me ha gustado mucho. Towles tiene un estilo directo, un estilo eficaz, que no busca hacer literatura, ni jugar con el lenguaje, eso es verdad, sino contar una buena historia. ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda a Manuel Carrer. ¿Ah, sí? Sí, con esa cosa de un lenguaje correcto vale. y tal, pero con una historia buena que atrapa y una manera eficaz de contar y ya está. Mesa para dos, agrupa 6 cuentos largos, independientes. Digo largos porque son como unas 40 páginas cada uno, que ya son unos cuentitos. Y una novela, que va al final. La novela no vale mucho, ya os digo, por lo menos para mí. Yo la dejé a medias. Pero 5 de esos 6 relatos son realmente buenos. Hacía tiempo de verdad que no disfrutaba tanto con unas historias tan originales, con unos personajes tan particularmente buenos y con unos conflictos tan afilados. De verdad que es que la historia de Mesa para dos son buenas. Me encanta además el formato de esos cuentos como de 40 páginas, que es un tamaño bueno porque da como para ambientar una buena historia y al mismo tiempo da para como leerlo de una sentada. En una tarde te lees 40 páginas. Y eso de poder leer una historia completa de una sentada, a mí es una cosa que me encanta. Bueno, cada uno con sus cosas. Cada uno con sus cositas. El escenario de todos los relatos es Nueva York, en distintas épocas. Y los temas que trata pues son diversos. Habla de la mentira, habla de la venganza, habla de la ambición. Habla de la amabilidad. Además, esta frase es totalmente tuya. Es totalmente mía. Los relatos me hacen sonreír y al mismo tiempo te torcer. Torcer esa sonrisa. Temas todos ellos que me incumben un montón y que me pasa eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, que a la vez me hace sonreír y a la vez me río y me tuerce la sonrisa como me la está colando, ¿no? ¿Ya? Todavía no, voy a cerrar. Venga, cierra. Mesa para dos, de Amor Towles. Si podéis leerlo, porque son unas muy buenas historias. Uy, que pierde las zapatitas. El primer libro que quería comentar del resumen es El vaivén, de Susana Merchant. Este libro se publicó en enero de 2024 por Pepitas de Calabaza y la autora es amiga mía. Susana es una tía majísima que estudió matemáticas y ahí, quieras que no, tenemos cierta complicidad. El vaivén, título que me flipa, es su segunda novela. Y es una novela que yo creo que merece la pena leer. Os cuento de qué va. El vaivén es la historia de la familia Quiñones, que vive en una casa extraña que se tambalea y en la que hay un jacaranda. Es la historia, sobre todo, de las mujeres de esa familia, de las violencias que sufren y de cómo se organizan para la venganza. ¿Qué es un jacaranda? Un árbol. Jacaranda. ¿Lleva acento? Creo que sí. Me interesa del texto de Susana el juego temporal, que es muy loco. Salta continuamente el orden cronológico y es como si el narrador, en vez de moverse en la cronología, se moviera en el árbol genealógico de la familia Quiñones, como si el árbol genealógico fuera un mapa que nos va llevando poco a poco de la violencia recibida a la organización de la venganza. Esa frase te la ha preparado, ¿no? Segundo libro de mi resumen de lecturas del primer trimestre de 2025, Sara Gallardo, Enero. Uy, ¿qué editorial es esa? Es un Malas Tierras. Mira, yo no digo nada de editoriales, que la última vez ya me regañaron los de Fulgencio Pimentel. No había leído nada de esta escritora y periodista argentina que publicó entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Una mujer olvidada en su momento y muy justamente rescatada en esos últimos años. Enero es su primera novela, es una novela corta, bella, trágica. Narra, para contaros un poco de qué va, narra la historia de Nefer, una muchacha que es violada y
pero espera, lo gordo viene ahora, y a pesar de sus deseos y sus intentos de abortar, es obligada a casarse por su propia familia y tener a la criatura para, pues eso, para tapar la afrenta, ¿no? Imagínate. ¿En qué contexto? O sea, ¿qué época? Los años 60-70. La novela está ambientada en un rancho de la Pampa Argentina y tuvo cierto impacto en su momento porque fue uno de los primeros textos que mostraron abiertamente el tema del aborto y de la violencia del mundo rural y esa tradición tan puñetera que subyuga a las mujeres, bueno, que subyuga a todo el mundo, pero a las mujeres específicamente. Desde un punto de vista formal y estilístico, es una delicia de verdad leer a Sara Gallardo, yo no la conocía, es un estilo poderoso, seco, hecho muchas veces de silencios, de descripciones vacías. A mí, ¿sabéis a qué me recuerda también? Estoy muy recordador ahora, ¿eh? Me recuerda mucho a Juan Rulfo, también ¿Ah, un poco, sí, y un poco también a Mariana Trabacio, que creo que vamos a hablar luego, ¿no? No sé. Yo sí. ¿De Canal? He sacado a Trabacio porque también es argentina y porque de verdad es que es muy bonito porque es casi como si Trabacio fuera la hija como escritora esto es lo que me contabas. de Sara Gallardo. Sí, hay como una genealogía ahí entre Rulfo, que vale, no es mexicano, Rulfo, Sara Gallardo, Mariana Trabacio, que es como que estilísticamente beben uno del otro y es una cosa muy bella. Está muy bien. En fin, leer a Sara Gallardo, enero, una estupenda edición de Malas Tierras, una estupenda edición, es que es muy difícil decir Malas Tierras porque está dispuesto al revés. El siguiente texto que he leído, que yo creo que no llega a ser ni novela corta, es más bien un cuento de Onetti, aunque está editado y hablan de él como novela corta, es El Pozo, en esta edición, en la que estaba también junto a Para una tumba sin nombre. Tiene añitos ya la edición, ¿no? Sí, esta me la regalaste tú. De 6 barral. No te acuerdas, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, pues sí. Además no hace mucho. Qué buen regalo, ¿eh? Sí. Vamos con El Pozo. El Pozo es la primera novela publicada por Juan Carlos Onetti en 1939. Es un texto muy corto y en la edición que yo tengo apenas ocupa 60 páginas, pero tiene como muchos espacios en blanco, o sea, es corto. Onetti, bueno, ya sabemos, es un maestro del lenguaje. Yo he leído alguno de sus cuentos y la novela El Astillero, que la tengo por aquí, que no sé qué más da que la tenga por aquí, también te digo. Aquí. Te has traído mucho Que no libritos, es por nada porque me lo regaló otro tío. ¿Qué tenéis los tíos con Onetti? Pues ahora hablamos de ese tema. Que nos pone regalar Onetti. Es como, léete esto, muñeca. Qué horror. Que vas a saber lo que es bueno. Yo lo que decía, aquí el astillero. Que no lo leí hace mucho tiempo, pero que tengo que releer. Mira, a lo mejor lo vuelvo a leer ahora, o sea, cuando me acabe lo que estoy leyendo. Pero vamos con El Pozo. Argumento. Bueno, yo estoy súper ordenada, ¿eh? Sí, me estás flipando. Eladio Linacero, protagonista del Pozo, se sienta a escribir y en las primeras páginas dice: es cierto que no sé escribir, pero escribo de mí mismo. A partir de un hecho de su adolescencia, en la que hay violencia sexual explícita, el narrador trata de entenderse y de entender. ¿Te acuerdas de si esa violencia él hace de agresor? Sí. ¿O de agredido? De agresor. De agresor. Es un libro pesimista y dice al final de uno de los capítulos: tengo asco por todo, ¿me entiende? Por la gente, la vida, los versos con cuello almidonado. Me tiro en un rincón y me imagino todo eso. Cosas así y suciedades, todas las noches. Bueno, yo no he leído mucho a Onetti, eso es verdad. Pero también es verdad que lo que he leído de él siempre me parece tremendamente masculino. O sea, siempre me parece que está contado desde una perspectiva muy masculina. ¿Has leído a Onetti? Bueno, entonces... Léete este libro, léete El Pozo, lo vas a flipar. Ahora, tienes que tener buen cuerpo porque es un poquito oscuro. Contado desde ese espacio de privilegio de lo hombre, sobre todo, ¿no? Normalmente, en lo poco que he leído de él, y quiero leerlo más, porque bueno, es un tipo que maneja el lenguaje maravillosamente bien, pero normalmente lo que he leído es tan maravilloso en su estilo, en el lenguaje, que la parte política del texto me importa menos y lo leo con gusto. Leo con gusto a Onetti. Sin embargo, la verdad es que en este caso, en El Pozo, no ha sido así. No me ha gustado El Pozo. Quizás al ser su primera novela, no sé, por elucubrar, los juegos formales no están tan desarrollados y el tema prevalece sobre la forma. Y la forma no es que sea mala, os he leído ahí esos fragmentos, o sea, es un texto guay, formalmente es un texto guay, ¿no?
No es que sea mala, ya os digo, por ejemplo, fijaos en esta frase: estoy seguro de poder descubrir una arruga justamente en el sitio donde ha gritado una golondrina. Es bella. Pero es solo que no me ha parecido tan espectacular como en otros de sus textos. Y el hecho de que la forma no haya sido tan espectacular ha hecho que el tema prevalezca y la verdad. Se te hace bola. Sí, se me hace bola, se me hace bastante bola. Quizá tenga que releer la novela, no lo sé, es bastante corta y quizá la tenga que releer, pero la verdad es que en esta primera lectura a mí El Pozo no me ha dejado muy buena sensación. Prefiero leer otros textos de Onetti y bueno, y quizás en algún momento del futuro volver a leerlo y ver qué ha pasado. Vale, os decía que iba a venir Mariana Trabacio y aquí está. He leído en este primer trimestre Me verás caer, en la editorial Las Afueras, donde publica todo Mariana Trabacio. Una autora que nos gusta mucho, como sabéis, en el Comité de la Sopa Kafka somos muy fans de Trabacio. Hemos reseñado Como si existiera el perdón, una novela corta magnífica, un western ambientado en la Pampa Argentina. Vamos por aquí, Lela. Y también hemos hablado en algún resumen de otra estupenda novela corta suya, Quebrada, ¿no? Sí. Que también nos encantó. Yo creo que más todavía. Bueno, yo no lo he leído. Que si existiera el perdón, bueno, es otra belleza de novela. Me verás caer es su último libro publicado en el 2023. Un texto, como veis, no muy largo y formado por textos independientes entrelazados. Tenemos varias historias. Tenemos la historia de una madre y de su hija que tratan de salvar un viaje juntas. Tenemos otra historia de una esposa que busca a su marido encarcelado, desaparecido. Tenemos la historia de una mujer que conoce a un hombre en una fiesta y cuando quedan en su primera cita para cenar, él la deja plantado. Es como el inicio de la historia. Él la deja plantada. Él la deja plantada, eso es. Todos los relatos, como veis, con mujeres como protagonistas, mujeres que han de valerse por sí solas y solucionar por sí solas sus conflictos, como es bastante habitual en las novelas de Trabacio. Me han atrapado las historias, sinceramente, todas ellas son muy buenas desde el punto de vista argumental, pero el lenguaje, la forma que tiene Trabacio de contarlas, siendo buenas, no son tan buenas como en las novelas que os hemos comentado antes, por ejemplo en Quebrada, que es una maravilla. Es como si el estilo sencillo y así tan adusto de Trabacio funcionara un poco mejor, o eso me parece a mí, en narraciones con un poquito más largas, donde ese estilo ahí tan parco puede como tener aire, ¿no? De todas maneras, Me verás caer es un estupendo libro y bueno, lo he disfrutado mucho. Un momento. Ay, los mocos. Vamos con La seducción de Sara Torres. La seducción es la segunda novela de Sara Torres, publicada en 2024. Hablamos de su primera novela, Lo que hay, creo que en uno de los anteriores resúmenes de lecturas. La seducción es la historia de una fotógrafa que es invitada a la casa de una escritora para, supuestamente, hacerle unas fotos. Y, como no podía ser de otra manera, tratándose de un texto de Sara Torres, entre ellas hay una tensión sexual enorme. Te estás riendo un poquito ahí. Ya, es que... creo que... ¿Se enrollan entre ellas? Bueno, creo que lo interesante de este texto es que defiende una seducción que se sale de ese esquema en el que una persona, normalmente un hombre, es el activo, el que tiene que romper las barreras y conseguir que la otra persona, normalmente una mujer, caiga enamorada, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante que trabaja Sara Torres aquí, que es sacar la seducción de ese esquema, que es un esquema bastante ridículo, la verdad. De este libro de Sara Torres me gusta sobre todo el momento en el que cambia de narrador y comienza a hablar la escritora a través del cuaderno de notas. Me gusta esa parte bastante más. Os leo un párrafo. Bueno, os leo un párrafo, es una línea. Vale. ¿Vas a decir que es como la fan de a la que estamos como en él? ¿Vas a decir que es la fan, son los libros que leen todas las lesbianas? Pero eso ya lo dije la última vez. Pues dilo otra vez. Que sí, que Sara Torres es como... Una presentación de Sara Torres siempre se llena de bolleras. ¡Oh! Bueno, me gusta la frase esta de... Es que ahora me da vergüenza leerla. ¿La leo yo? Venga, por favor. ¿Sabes que siempre he pensado que es precioso verte comer? Es bonita, ¿no? Es muy bonita. O sea, de contenido, quiero decir. Sí, de contenido. Porque de forma... De forma, puta no. mierda. No, pero es verdad, lo dices, es como una seducción que habla desde otro lugar, ¿no? No, y es como que hay mucho de... O sea, me gusta esa frase y la he elegido también porque representa bastante el libro, porque hay mucho de observación. Vale.
de cómo se miran, de... Tercer libro de mi resumen de lecturas del primer trimestre de 2025, Chris Offutt, Noche cerrada, publicado por Sajalín. Me gusta que cuando tú dices, hablas en plural, te habíamos leído, y no es verdad. No es verdad. Habíamos leído de Chris Offutt, como sabéis, algunos de sus libros de cuentos. Lejos del bosque era uno de ellos, o el sensacional Kentucky Seco, unos cuentazos maravillosos, pero no le conocíamos, no le conocía yo. No, me gusta lo de el sensacional Kentucky Seco. Pero no le conocíamos como novelista. Noche cerrada es una novela que atrapa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Jolín. Sí. Pero atrapa sobre todo por la historia. O sea, está bien contada, ¿no? No está tan bien contada como los cuentos desde el punto de vista formal, pero la historia atrapa muchísimo. Habla de Tucker, que es un joven soldado que ha luchado en la guerra de Corea, un americano que ha luchado en la guerra de Corea, y regresa a su casa, a Kentucky, para vivir tranquilo. Como Rambo. Y para crear una familia. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Y qué pasa luego? Pasa que era muy bueno en la guerra, le dieron medallas y todo, pero se maneja muy mal con la sociedad civil ¡Por favor! y con las personas. Este argumento, déjame, este argumento que sé que no habéis escuchado nunca, es la primera película que veis sobre esto, en realidad atrapa. Bueno, muy bien. Enseguida le coges cariño a este muchacho, al que no paran de pasarle calamidades. ¿Calamidades se dice todavía? Es que es como de abuela. ¿Qué calamidad eres, hijo? Así. Continuamos. Lo que os decía, formalmente no es una maravilla. La escritura no tiene la fuerza y la originalidad que tiene alguno de sus cuentos de Kentucky Seco, por ejemplo, pero es que el protagonista está muy bien construido. Por ejemplo, es visto como desde otros personajes y otros personajes lo van como contando. Ah, sí. Hay cambios de narrador ahí. Ahora te cuento, porque eso que guay. aparentemente es bueno luego, pero bueno, sí, en principio es una cosa bastante potente, esa cosa, ¿cómo se decía esto? No sé. Estereoscopía. Estas palabras. Estereoscopía, cuando un mismo elemento, en este caso un personaje, el protagonista, está visto desde distintos puntos de vista. Quizá justamente lo que menos me ha gustado de Noche cerrada, y ya os digo que me ha atrapado como historia mucho, es justamente lo que es todo, el punto de vista, ¿no? Es como que cambia de punto de vista cuando le da la gana al autor. Y no digo que una novela no pueda cambiar de punto de vista, es decir, que claro que el narrador puede meterse en distintas cabezas de distintos personajes para contar una historia, pero lo que yo creo es que eso ha de ocurrir cuando lo pida la novela, cuando eso consiga un efecto determinado en el texto, pero no cuando le haga falta al autor, porque no tenga otra manera de contarlo que así, ¿no? Eso me parece como una cosa un poco fácil. En fin, quitando esto del punto de vista, Noche cerrada de verdad es una historia que atrapa, una novela estupenda, que se lee en un suspiro y que os va a encantar. De verdad que sí, muy buena historia, me ha atrapado mucho. Me está entrando sueño. En Sajalín. ¿Te está entrando sueño? ¿No será porque te has comido 1 kilo de espaguetis? No. No. Siguiente texto que he leído este trimestre, El bello verano de Pavese. Después de leer Léxico familiar de Natalia Ginzburg, pues tenía ganas de leer a Pavese, porque sale como personaje. Y de italiano. Curiosamente tengo bastantes libros de Pavese en casa, porque de adolescente me dio por leerlo. Pero igual con el del astillero, aunque ahí no era tan adolescente, la verdad, no recuerdo casi nada de Pavese, así que dije, venga, pues esta novela corta, que además es edición de cátedra, voy a leer. Qué bonita la edición, es verdad. Sí. Pavese se escribió El bello verano en 2 meses, por cierto. Qué cabrón. El bello verano es la historia de Ginia, una adolescente que se hace adulta en el contexto de la vida bohemia y artística de una ciudad de Italia en los años 30. Hay pintores, amores, sexo desagradable, buhardillas, sífilis y el personaje de Amelia, que es la amiga de Ginia, que es bastante sáfica, por cierto, y que a mí es el personaje que más me interesa. Pero no porque me interese a mí más, no, pero porque es que es el más complejo y el más interesante de todos. Sin duda ninguna. Vale, no puedo desvelar el final, pero si lo habéis leído, contadme qué os parece ese final, porque yo tengo ahí mis teorías. Bueno, y ahora tengo que decirlo, a mí no me ha gustado El bello verano de Pavese. O sea, no entiendo... A nivel de lenguaje no me parece muy interesante.
Me parece un texto muy clásico, que me cuenta una historia y ya está. Y además, la historia tampoco es que me parezca demasiado interesante. Es verdad que conforme el texto avanza hay más tensión narrativa, pero me parece que Pavese retrata esos espacios y esos personajes de una manera que al menos ahora mismo, no sé en el momento en el que él lo escribió y en ese momento en el que se leyó, pero ahora mismo es la esperada. Ocurre exactamente lo que uno espera que ocurra en la vida bohemia de las buhardillas de los pintores cuasi adolescentes. ¿Sabes? Es como... No le veo el punto al Bello Verano, de verdad. Tengo que leer más a Pavese, ¿eh? Además tengo una edición de sus cuentos, no sé si completos, una selección bastante grande, así que le leeré más, a ver, pero la verdad es que el Bello Verano... o sea, porque es Pavese, que si no diría... Mi siguiente lectura del primer trimestre de 2025, Óscar García Sierra, Facendera, en Editorial Anagrama. Facendera es la primera novela de Óscar García Sierra, un joven escritor... Joder, y en Anagrama. Sí, de León. Hombre, él es poeta y ya tiene ahí como bastante recorrido por la parte de poeta, pero es su primera novela. La historia la narra un chico de un pueblo de ese mismo León, el hijo de la farmacéutica, no tiene nombre, es así como el hijo de la farmacéutica, un chico que le gustan los coches tuneados y que se lo roba al abuelo el coche porque él no tiene no tiene ni oficio ni beneficio. ¿Estás cansada? No, sigue. Te están dormiendo un poquito los ojos, ¿eh? Te veo que te está interesando mucho lo que estoy diciendo de Facendera, ¿eh? Porque se llama Facendera. Ahora Pues sí. se desvelará, ¿no? No se va a desvelar, pero te lo digo, si quieres, Facendera lo dice por aquí, es un tipo de trabajo comunitario que moviliza a todo un pueblo con un mismo fin. Como todos los del pueblo se pueden hacer algo, por ejemplo, a cortar la leña del bosque. Eso es una facendera. Vale. Por lo menos por allá por León. Muy bien. La historia está contada bastante curiosa porque se la cuenta el narrador en primera persona a su amiga Aguedita y juntos le van dando un repaso a los vecinos y a la vida entera de ese pueblo, que es un pueblo de verdad que se está desmantelando y que se está viniendo un poco abajo. Y es bueno porque en el medio de la narración Aguedita como le pregunta, le interrumpe, le van contando cosas, ¿no? Es como que está muy presente la escritura, la enunciación. Me ha gustado sobre todo Facendera porque rompe con ese idealismo de la vida en el pueblo, muestra muy bien la decadencia, la soledad que sufre la gente de los pueblos a veces, la falta de esperanza, la falta de futuro, y lo hace con bastante fuerza, lo hace con bastante humor y sin guardarse nada. O sea, se nota esas cosas de las primeras novelas cuando ahí lo das todo y dices, así es mi pueblo, ¿no? O así me parece, eso me parece a mí. Pues es cortito. Es cortito, sí. Es bastante cortito y bastante con letras grandes, se lee muy bien Facendera en Anagrama. Quiero leer Ropa tendida, recién publicada por Anagrama también, que comparte ambiente y conflictos rurales con Facendera, y estoy casi seguro que me va a gustar, o sea que pronto os contaré si lo leo. El siguiente libro del que quiero hablaros es Passion Niles, de Rosario Izquierdo. Esta es una novela publicada en 2024 por Alianza, en la colección Alianza Voces. Me llegó a través de nuestro amigo Rubén Arribas, que escribió en Contexto un artículo sobre la obra de Rosario, no solo este libro, sino toda su obra, y que nos propuso a Rosario y a mí un intercambio de novelas. Está muy bonita editada, ¿no? Sí, Alianza. es muy guay. Está Alianza Voces, muy guapo. No se parecen nada a los libros de Alianza normales. Sí. Que no es que sean feos, pero es otra cosa. Vale. Además de Passion Niles, Rosario ha publicado 3 novelas. La segunda de ellas, El hijo zurdo, fue convertida en serie por Movistar Plus. Qué guay, ¿no? Que te hagan una serie de tu novela. Qué guay que te hagan una serie de tu novela. Pues no te creas, ¿eh? Vale. Bueno, vamos con Passion Niles. A mí me ha flipado. Esta novela sí que me ha gustado mucho. Es una novela muy diferente a lo que yo había leído hasta ahora, muy política, y que pone en el centro las relaciones de amistad entre mujeres de distinta clase social. Es un tema muy complejo de tratar y es increíble cómo lo hace Rosario, fuera de cualquier discurso encorsetado, abrazando las contradicciones y el privilegio de la mujer blanca de clase media que cuenta la historia. Me ha gustado mucho, de verdad, lo recomiendo mucho. Es uno de esos libros que yo creo que hacen falta, que tiene un discurso que es necesario socialmente. Vale, vamos con el argumento. El argumento de esta novela a mí me interpela bastante. Es la historia de esa mujer que decía antes, narradora, escritora, blanca y de clase media, que un día decide ir a uno de esos salones de uñas que suele haber en los barrios de clase obrera y que en este caso se llama Passion Niles, así con el acento en la O.
Y allí va trabando amistad con una mujer gitana que le hace las uñas, que la saca del lugar que ocupa, el de una mujer de 50 años, escritora, que salió una vez en Babelia. Entre ellas se ayudan, se acompañan, pero siempre está esa barrera entre ellas, la clase social. O sea, de verdad, es una novela que creo que merece mucho la pena leer. Y qué gusto la literatura que se moja políticamente, ¿no? Y que narra lo que parece que no existe y las dificultades que parece que no existen en torno a las relaciones entre clase social. O sea, está muy en el discurso las relaciones no sé, entre hombres y mujeres, en esa visión muy binaria, pero parece que no se habla de esas relaciones entre clases sociales, ¿no? Tengo muchas ganas de leer Diario de Campo, que es la primera novela de Rosario, editada en Caballa de Troya en 2013 y rescatada y reeditada ahora por Alianza Voces. Porque la gente que pinta las uñas en ese Passion Nails... Es gitana. Son gente gitana, claro. Sí, sí. Qué bueno. Es como estos sitios de que estás por Vallecas y Passion Nails. Sí, sí. Es que me encanta. Y lo van soltando de todo. Pues igual me la como leo, mi peluquero. ¿no? Sí, qué bueno. Lételo porque es que mola. Ole. Ni un vídeo de Cómete la sopa Kafka sin un libro de Manuel Puig. Es verdad. Es que somos muy fan de Manuel Puig. Nos enseñó la portada del Beso de la Mujer Araña. ¿Por qué no está? Porque es una edición del Círculo de Lectores del año 70 y tantos. Pero bueno, por aquí está, supongo. En el vídeo de las mejores lecturas de 2024, hablábamos de Boquillas Pintadas, de Manuel Puig. Un libro que ya decíamos en ese vídeo que me encantó. Con una estupenda historia, con un estilo aún mejor. Boquitas Pintadas, si no lo habéis leído, de verdad, leerlo, maravilloso. Y muchos de vosotros nos dijisteis en los comentarios que leyéramos El Beso de la Mujer Araña, porque nos iba a encantar, y os hemos hecho caso. Bueno, yo todavía no. Tú todavía no. Es que hablo en plural, como los reyes. La reina y yo. Aproveché que un buen amigo, Albert, me regaló esta edición de El Beso de la Mujer Araña, que quizá es la obra más conocida o reconocida de este autor argentino, Manuel Puig. El Beso de la Mujer Araña nos cuenta la relación de dos prisioneros que comparten celda. Uno es un militante de una organización revolucionaria y el otro, un homosexual afeminado acusado de corrupción de menores. En esas larguísimas horas... Lo de homosexual afeminado... Es que lo he copiado de aquí, porque no sabía qué decir. Pues con pluma. Bueno, pues en esas larguísimas horas de cautiverio, esos dos personajes se cuentan películas, se cuidan, se hablan, se tocan. ¿Se gustan? No lo vamos a decir. Hay algo ahí, hay algo ahí. Curiosamente es una novela hecha nada más que con diálogos. Me la tengo que leer. ¿Por qué? Y por eso ha sido seguramente tantas veces llevadas al teatro y al cine. Como el resto de las novelas de Puig, y por eso yo creo que a mí me gusta tanto Puig, se nota mucho la experimentación formal, el juego, el reto, en este caso el reto de hacer una novela sin narrador. 225 páginas sin un narrador, puro diálogo uno tras otro. Y ese lado me gusta mucho, claro. También me encanta, esto es la leche, me gusta algo que nunca había visto en ninguna novela, es la primera vez, y es la cantidad de texto que está escrito para que los lectores nos lo saltemos. Yo estoy seguro de esto. Bueno, yo me lo he saltado. No sé si Puig lo hizo para esto, pero yo me lo he saltado. Por ejemplo, los personajes, uno al otro, se cuentan películas, argumentos de películas, pero enteras, durante páginas y páginas, y es absolutamente irrelevante el argumento de esas películas. Entonces, claro, uno se lee la primera, pero cuando ve que eso no hace sentido por ningún lado, la siguiente película dices, que le den, ¿no? O, por ejemplo, hay notas al pie de página que ocupan toda la página, pero una barbaridad. O sea, no sé si se ve aquí, pero este es el texto de novela y esto es pie de página, que son unos pies de página que hablan sobre cosas absurdas, que a nadie le interesan nada, no tiene nada que ver con la novela ni nada de nada, y que claramente es para que te lo saltes. Bueno. ¿Y no sabéis el gusto que da saltarse esas pases? Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Yo me he saltado muchísimas partes, o sea que son 225 páginas, pero se lee en una y porque la mitad te lo saltas. Bueno, dicho esto, os voy a decir que El Beso de la Mujer Araña no me ha atrapado, sinceramente. No me ha atrapado porque veo venir el desenlace. En cuanto uno empieza a ver esos personajes hablando en la celda, se va dando cuenta por dónde va la cosa. Creo que no está a la altura estilística de otras novelas de Puig como las que hemos hablado, por ejemplo como Boquitas Pintadas o como Sangre de Amor Correspondido. Sí que está ese juego, eso sí que está, pero estilísticamente
formalmente creo que no está a la altura. No me ha gustado del todo El beso de la mujer araña, lo siento por los que me dijisteis, bueno, lo siento no, lo siento yo por haberla leído. Hombre, sospechábamos cuando decías que había que saltarse trocitos. Pero de verdad que yo creo que lo hace Puig a propósito, ¿eh? He leído también durante este trimestre Cabaret Voltaire. He leído también durante este trimestre Diario de la Fuera de Ernaux. Yo es que no me acuerdo de él. Pues es importante porque nos lo ha mandado Cabaret Voltaire. ¿Y qué? Hombre, pues que no nos van a mandar más cosas si no reseñamos lo que nos mandan. Como lo pongas bien en el libro. No, no me voy a poner bien, es que no me ha gustado. Pues coño, para reseñarlo mal, es mejor reseñarlo. No, pero bueno, cállate. El libro del que voy a hablar ahora, del resumen de lecturas, es Diario de la Fuera de Annie Ernaux. Tercer arranque. Cuando vimos que Cabaret Voltaire, este sí es un plural cierto, sacaba un nuevo texto de Ernaux, corrimos a pedírselo. ¡Corrimos! ¿No? ¡Corrimos! Bueno, yo le dije, Víctor, podíamos pedirles este libro, tal. De verdad. Y nos lo mandaron enseguida. Diario de la Fuera es, como dicen los editores en la contracubierta, una colección de instantáneas de la vida cotidiana colectiva en una ciudad. Parecen las notas tomadas al vuelo, los cuadernos previos a la escritura de otro texto, que darme un sentido más completo. Es increíble cómo Ernaux, a partir de la descripción aparentemente objetiva de algo, teje, une, engancha y se posiciona y habla de su subjetividad, pero también de su visión del mundo, bueno, y de cómo se ordena la sociedad en la que ella vive. Ernaux mezcla maravillosamente bien en este texto, bueno, pero en este texto en concreto, lo subjetivo y lo objetivo, y nos cuenta quién es esa narradora a través de cosas que aparentemente poco tienen que ver con ella. Eso está muy bien hecho, porque uno dice, pues yo también voy a ponerme aquí a hablar del supermercado. Sí, ya. Hazlo tú. Es un libro interesante, pero quizás no sea el libro por el que yo empezaría a leer Ernaux. Es uno de esos libros que yo creo que te interesan cuando ya conoces a la autora y los relaciones con los otros textos que has leído de ella. ¿A ti te gustó más? ¿Quieres mirar tu...? No, yo solamente quiero añadir una cosa, y es que esto lo hablamos tú y yo, esto no es idea mía, tú y yo lo hablamos porque los dos hemos leído Diario de la Fuera. Hablábamos como que es un texto, casi que es un paratexto, en el sentido de que son las notas que quizá hace un autor para luego escribir una novela. Eso lo he dicho. ¿Lo has dicho? Es que pues no te he entendido. Vale, pero déjame que diga lo siguiente. Es un texto que quizá en un autor menos conocido que Ernaux nunca se publicaría. Porque uno esas cosas se las guarda y saca la novela, el resultado de esas notas. Pero que quizá en una autora como Ernaux, lo decíamos, nos permite ver como ese trabajo previo, ¿no? Eso, y que claro, siendo tan buena como es Ernaux, pues tiene valor hasta las notas, claro. Exacto. A mí es un texto a mí es un libro que me gustó, o sea, me gustó leerlo, pero es verdad lo que dice Emilia, que quizá para empezar a leer Ernaux no es más el libro. Mira, tengo aquí puesto entre exclamaciones, hetero. Que algún comentario muy hetero habrá puesto aquí Ernaux, que es que 500 sujetadores, bragas y ligueros ante los que desfila la gente, que los mira, los toca, las mujeres soñando con ponérselos y los hombres con masturbarse con ellos. Hetero. Efectivamente, muy hetero. Mandarino, de Ezequiel Pérez, publicado por Eterna Cadencia. Me he llevado una enorme sorpresa con esta novela corta del profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, Ezequiel Pérez, al que no conocía de nada. ¿Qué editorial? Eterna Cadencia, Argentina. Vale, sí. Sí, estupenda, ¿eh? Además, sí. es que Eterna Cadencia está sacando unos libros que me están gustando mucho, muy interesante. Mandarino es una novela corta, bella, poética, política, dura. Se está despelotando Emilia. Es que estoy pensando en la de los sujetadores. ¿Estás pensando en los sujetadores? Bueno, de esas novelas que de verdad que inauguran un lenguaje y que te hace ver las cosas como si las vieras por primera vez. Y es por el lenguaje. Qué guay. Sí. Narra Mandarino la travesía de un pueblo que huye del hambre y recorre con sus canoas el río Paraná, siguiendo a su lideresa, que va como una barca más grande, y van ahí todos ahí. Es un poco épica la cosa ahí como de viaje del pueblo hacia su destino, ¿no? ¿Por qué te pones numeritos en el guión? Para saber por dónde voy. Vas por el 3. Voy por el 3. Parte de la belleza de la novela viene de sus personajes, buenísimos todos ellos. El propio Mandarino, que es el protagonista, que es el cronista mayor del desamparo. Es que tiene cosas más bellas.
Está también el tío Laucha, está el abuelo de Mandarino o el loco Tellez, que dice unas verdades como puños, el loco Tellez. ¿Se parece al autor de Sudeste? Pues sabes que a mí también me recuerda un poquito. Pero no lo he leído, pero por lo que estás contando, Sí. de la travesía y tal. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Además hicimos un vídeo sobre Sí, ello. sí, no, sí, además nos mola. Haroldo Conti. Ah, de Haroldo Conti. ¿Y la novela? Pero es Haroldo Conti, Sí, es Haroldo Conti seguro. No, al que se parece, digo. Sí. Es que curiosamente, a mí también me recordaba a Haroldo Conti, pero no tiene como esa cosa tan loca. Ya. Es más épica. Tengo unas ganas de volver a leer a Haroldo. Mascaró. Eso es. Qué buena novela Mascaró, ¿eh? Bueno, pues es verdad que tiene algo de eso, pero ya te digo, más épico y menos humorístico. ¿Y con el lenguaje? No tan bueno. Con el lenguaje que es muy bueno. ¿Ah, sí? Muy bueno, de verdad. Es un lenguaje, ya te digo, ahí un poquito arcaico, pero muy pegado al río, al barro, al frío, al hambre. Me ha encantado. De verdad que merece mucho la pena Mandarino. Un libro cortito de Ezequiel Pérez. Voy con Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Bueno, este es el librón que me he leído estos meses, ¿vale? Que yo creo que hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo y... Como uno enseña las cosas, hay que enseñarlo. Bueno, estás orgulloso de haberlo leído. A ver, tampoco es que sea tan raro que me lea un libro largo. Un poco, pero no. Es que es un tochón, como que Sí. no, hombre. Los detectives salvajes se publicó en 1998, es la quinta novela de Roberto Bolaño y ganó el premio Herralde y el premio Rómulo Gallegos. Muy bien. Es el primer texto que leo yo de Bolaño. ¿Sí? Sí. ¿Por qué cogiste tan gordo? La novela está estructurada en 3 partes. La primera y la tercera tienen forma de diario, la segunda está compuesta de testimonios de distintos personajes, que hablan en primera persona de la trama que se inicia en la primera parte de la novela y que se cierra en la tercera parte de la novela. Yo no los he contado, pero según la Wikipedia, en esta segunda parte hablan más de 52 personajes distintos. Joder. Bueno, habría mucho que decir sobre esta novela. Es uno de estos textos imagino, sobre los que hay mucha literatura, ¿no? Es como uno de esos textos que uno dice, ¡buah, los detectives salvajes, te tienes que leer! Entonces... Déjame, antes que por eso se lo ha leído Emilia, porque es como... Claro. La novela del canon, que a mí me dijo Emilia, ¿por qué no la leemos los dos juntos? Y yo, que no estoy en esas cosas, le dije, no, te la lees tú, que yo estoy con estas cositas mucho más... No, me dijiste, cuando... Te voy a dar tiempo, que yo voy muy rápido, me dijiste. ¿Te dije? Sí, vete leyéndola y Vete luego leyendo, cuando vete tú vayas tan, ya voy yo. Y al final no me la leí. Los detectives salvajes es uno de esos textos que va mucho más allá de la historia que cuentan y que son ambiciosos y rupturistas en la forma. Y bueno, a mí ese tipo de textos me gustan mucho, la verdad. O sea, me gustan esos textos que van ahí como forzando a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Vale, voy a intentar decir de qué van los detectives salvajes, pero no... No se puede, ¿eh? Es que es muy largo. Ocurren ¿Se puede resumir? Ocurren muchas cosas. Mira, lo tengo aquí puesto. Son 740 páginas en esta edición de bolsillo, pero esencialmente esta novela es la historia del movimiento literario real visceralista, inspirado en los infrarrealistas, y en concreto en la historia de Arturo Belano, alter ego de Roberto Bolaño, y de Ulises Lima, personaje inspirado en el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Me interesa muchísimo ese movimiento literario. Ya, a ver, es un movimiento literario así un poco, en fin. Pero hay mucho más en la historia. Está la búsqueda de la poeta Cesárea Tinajero, la historia de la familia Kim, hay trabajadoras sexuales, bares, pistolas, coches que recorren el desierto al amanecer o al anochecer, no sé muy bien. Ya, es que eso es lo que mola, es que tiene un puntillo ahí mucho más chirulín que mola. Cuando dice la búsqueda de la poeta, ¿es que se pierde o qué? No, que es que, a ver, es que no me quería mojar mucho. La historia, o sea, la búsqueda de la poeta no es que se pierda, es que, a ver, yo creo que aquí Bolaño se está riendo un poco de, no solo de ese movimiento literario, sino un poco de todas estas tradiciones, yo qué sé, esta gente de, es que somos de tal tradición literaria y aquí, ¡pum!,
Entonces van buscando una genealogía en esa tradición literaria. Y entonces la poeta perdida que no se encuentra el manuscrito y no sé qué, y al final van buscándolo y lo encuentran en una biblioteca, es la tal Cesárea Tinajero de las Narices, que es buenísimo. Y claro, y como que, ay, entonces ahí nació la poesía, y es un deshueve, la verdad. Ah, qué bueno, o sea, se está riendo de todo eso. Sí, vale, sí, qué bueno, qué bueno. Claro, claro, se descojona de todo eso, sí. Y entonces luego al final encuentran el poema. Y como, no lo al final. ¿Qué pasa así? Y empiezan, es que no. Entonces es muy buena las interpretaciones porque, claro, es como una risa, ¿no? Sí, está muy bien. Qué bien. Lo que digo, también lo que mola es que un poco a través de esa historia, que es lo que da continuidad a toda la novela, esos personajes que se van moviendo de un lugar a otro, pero luego hay pistolas, hay sexo, hay viajes a Europa, hay celos, hay venganza, o sea, hay como muchas pequeñas historias dentro. Vale, ¿qué me ha parecido Los Detectives Salvajes? ¿Qué te ha parecido Los Detectives Salvajes? ¿Por qué te ríes de mí? No, porque hay una interrogación ahí y te lo había hecho yo la pregunta. La primera parte me ha gustado mucho. Es ágil, es divertida, es rápida. Y creo que el texto, lo que decía antes, ¿no? Se ríe de todo. De los movimientos literarios, de las historias de amor. Te ahogas, ¿eh? No, sí, de las huidas en coche de madrugada, de las historias de pistolas y malhechores, ¿no? La segunda parte, creo que tiene testimonios muy buenos en esa segunda parte de la novela. Otros quizás no tanto, y sobre todo llega un momento, quizás en las últimas páginas, que a mí se me ha hecho largo el libro. Es lo que yo creo que tienen este tipo de novelas. Creo que a veces el propio escritor se pierde en ellas. Y esa sensación de estar perdido... Bueno, yo suelto aquí mi movida, ¿sabes? No, pues paso España. Y esa sensación de estar perdido yo creo que es necesaria para crear novelas así, ¿no? De este volumen y de esta como ambición. Pero bueno, en mi opinión, a mí a veces el texto se cae un poco. No pasa nada por aburrirse un poco en algún punto. También creo que esas 52 personajes, las voces quizás a veces no sean tan distintas, obviamente, porque son 52 personajes y Bolaño era una persona. ¿La recomiendo? Sí. ¿La recomiendas? Joder, Víctor, déjame. Es que me gusta mucho esa cosa retórica de las preguntas. ¡Idiota! Lo que lo haces muy bien. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendas. A ver, la recomiendo mucho, sí, pero también creo que no hace ninguna falta acabarla, ¿eh? Ole. O sea, creo que es interesante leer la primera parte, que no cuesta nada leer, o sea, es un texto que engancha, funciona muy bien, y creo que es interesante, ya digo, llegar a la segunda parte, experimentar un poco qué es lo que hace Bolaño con los cambios de narradores, ¿cómo lo has llamado? Estereoscopía. Esa estereoscopía. Pero vamos, que tampoco me parece una mala idea dejar el texto cuando cada uno prefiera, porque además, sinceramente, tampoco creo que leerlo... Otras veces sí que digo, ¡buah! Es que al final tampoco creo que leer el texto entero aporte muchísimo. Hombre, sí que es divertido llevar a la parte de cuando encuentras los poemas, pero bueno, también os digo que podéis saltar y buscar unos dibujitos y ya está. Último libro de nuestro resumen de lectura de 2025, y ya con esto os dejamos tranquilos. Todos deberíamos romper, de Marta Gordo. Es amiga mía, Marta. Hola, Marta. Publicado por Caballo de Troya, primera novela de Marta Gordo. Yo todavía no la he leído. Publicada por Caballo de Troya. Por Caballo de Troya y con edición de Jonás Trueba, porque como sabéis, Caballo de Troya van cambiando de editor. Todos deberíamos romper es una novela sobre el duelo de la separación. Está escrita en primera persona, desde la protagonista, desde la intimidad y desde luego desde la verdad. La novela comienza con la protagonista escuchando de labios de Juan, su pareja, que la tiene que dejar, que está con otra persona, y a partir de ahí, a partir de ese punto de inflexión, acompañamos a la narradora por todo el proceso de duelo amoroso que se produce, ¿no? Empezando por el shock inicial, que la deja ahí como flotando, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, siguiendo por la negación de la realidad, por la tristeza profunda, por la ira, por la frustración, por el refugio en las cafeterías. Ella se refugia mucho ahí en esos lugares públicos, por su refugio también en las rutinas, esos desayunos que ella hace, y bueno, va pasando por todo ese proceso, como os digo, hasta que viene el reajuste y poco a poco pues va la mujer poniendo las cosas en su sitio. Tiene en la novela Todos deberíamos romper un papel importante el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde se refugia la protagonista cuando su pareja la deja. ¿La deja o le deja? La deja. La deja. Y también tiene bastante importancia la casa donde ella se va a vivir, y que es una casa con una cierta personalidad porque le hace la vida imposible. Quizá
lo que menos me ha gustado de Todos deberíamos romper... Cuidado, Vale, que Marta Gordo es amiga mía. lo voy a decir bajito. Quizá lo que menos me ha gustado ha sido esa parte costumbrista que tiene la novela, donde habla de los vecinos de Lavapiés, de las conversaciones de los vecinos de Lavapiés, y bueno, todo eso que se monta ahí, que a mí es la parte que menos... Es verdad que hace espacio, y ese espacio hace novela, eso es verdad, pero a mí es la parte que menos me ha interesado. Aún así, yo digo, en conjunto es una magnífica novela que despliega un enorme repertorio de emociones, de sentimientos, y con, no sé, con la que me he sentido muy identificado, muy implicado en la novela. Marta Gordo, primera novela que escribió y que recomiendo mucho. Hasta aquí nuestras lecturas del primer trimestre del 2025, 15 librazos, como veis. Bueno, 15 librazos y 15 librunos, porque no son todos tan buenos, pero es lo que hemos leído este trimestre. Mira. Queríamos... Vida fatilla. ¿Cómo enseñas A Víctor le pongo en evidencia. Eso, 15 librazos que queremos compartir con vosotros y que esperemos que os gusten y os animen a leerlos o no leerlos, depende de la tecla con la que demos en vosotros. Dejadnos en los comentarios si habéis leído estos libros, si habéis leído otros libros de esos autores que quizá nos ayuden a seguir tirando del hilo. Emilia se desnuda y nada, No, es un gusto verlos. O sea, eso. Chao. Chao.